¿Te sorprendió aparecer hoy? Y habló no sé cuántas, 30 veces dice que hablaste, o 10 veces hablaste con la presidenta ese día, que todavía no se sabía durante el 18 de enero, que era un domingo, no se sabía que había muerto. Entonces, como que Clarín da a entender que ustedes ya sabían que había muerto y que por eso hablaban con la presidenta, etcétera, etcétera. Yo que te conozco desde hace bastantes años sé que, digamos, es ridículo todo esto que se está diciendo. Sí, bueno, te agradezco, Tuni. No, a ver, no me sorprendió. Mira, Clarín viene desde, creo que ya es de los pocos que quedan reflotando una y otra vez esta mentira y todas las operaciones en torno a la muerte del fiscal Nisman desde el 2015. Cada 4 o 5 meses vuelven a insistir casi como con una forma de mantener viva una investigación con ese informe sobre llamadas, etcétera, que ocurrieron ese fin de semana. A mí no me sorprende, la verdad que por momentos me da cierta risa, porque lo que acusan en el informe sobre el cual están trabajando es que yo ese día hablé con espías. Bueno, precisamente era mi trabajo. Yo era el subsecretario de Inteligencia. Le aviso a Clarín que desde el 16 de diciembre del 2014, en que me nombró la presidenta, hasta el 10 de diciembre del 2015, todos los días hablaba con espías, porque era mi función pública, era lo que yo tenía que administrar. Luego, sobre ese informe, realmente creo que hacen que investigan, pero en realidad no se investiga nada. Lamentablemente... Ahora, Juan Martín, Clarín dice que hablaste varias veces con la presidenta. No, eso es mentira, sinceramente no recuerdo para nada haber hablado ese domingo varias veces con la presidenta. Obviamente, cuando uno está a cargo del organismo de inteligencia, habla cotidianamente con la presidenta o el presidente de la Nación. Particularmente no recuerdo haber hablado ese día muchas veces con la presidenta de la Nación. Obviamente que desde el día miércoles en que se conoció la denuncia del fiscal Nisman por el encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, hablé innumerables cantidad de veces con todo tipo de funcionarios, pero particularmente porque yo tenía un rol muy especial, más allá de ser en ese momento el subsecretario de Inteligencia, y era la Secretaría de Inteligencia la que tenía a cargo la investigación junto al fiscal Nisman del atentado a la AMIA. Vos sabés muy bien, Tuni, que yo desde el año 2005 trabajaba desde el Ministerio de Justicia en la causa AMIA, y particularmente desde el año 2009 yo personalmente era el querellante junto con Nisman, acusábamos en las causas del encubrimiento del atentado. Por lo tanto, yo estuve y estoy muy siempre cercano a las investigaciones de la causa AMIA, siempre buscando la verdad para los familiares y la investigación del atentado. Vos fijate una cosa, Tuni, va a cumplir 27 años, y vos lo sabés como pocos, porque vos lo has seguido también siempre desde el primer día, 27 años de impunidad el atentado a la AMIA. Y creo que esta causa es si se quiere, la prueba madre de todo lo mal que funciona la justicia en nuestro país cuando se mezcla con el poder político, ¿no? A 27 años del atentado todavía no se sabe quién puso la bomba, quién es el responsable por los 85 muertos y los centenares de heridos. No se sabe tampoco a ciencia cierta cómo es el encubrimiento, porque el encubrimiento también tuvo una investigación que llegó a su punto, y justo cuando tenía que acusar el Estado Nacional, luego de más de 10 años de investigación, recuerdo, en cabeza del ministro Garabano, decidió encubrir a los encubridores. Ahora, Juan Martín, su sobreseimiento. Entonces, perdóname, lo que quiero decir es, la manipulación en torno a la causa AMIA, creo que es la prueba más viva de lo peor de la política influyendo en la administración de justicia. Y con el fiscal Nisman pasó exactamente lo mismo. Ahora, Juan Martín, sí, lo que dicen, digamos, en la Fiscalía es que ese domingo ustedes hablaron por teléfono por Nextel, porque en ese momento se usaba mucho en Nextel, más de lo habitual. Sí, bueno, eso es un error que tiene también el informe. Por ejemplo, de lo que se conoce públicamente, el informe dice que yo tuve alrededor de más de 10 llamadas ese día con un director del organismo, ¿no? Sí. Bien, eso es el problema de raíz que tiene la investigación, es que el informe está mal hecho. Vos recordás cómo funciona el sistema Nextel, Tuni, que es un sistema de radio en el que uno habla apretando el botón, cuando suelta abre el otro. Bien.
por ejemplo, están computadas como más de una llamada, 5 o 6 veces, dice 5 o 6 llamadas, y es la misma conversación, en la que el sistema, cuando uno suelta el botón, si tarda tantos segundos en responderle al otro, lo computa como una nueva llamada. Y eso tiene un origen muy fácil de entender. Ese informe sobre la pericia telefónica la hizo la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal, por una cuestión de confianza con las entonces autoridades. Si ese informe lo hubiese hecho la División de Asuntos Tecnológicos de la Federal, que está acostumbrada permanentemente a hacer ese tipo de informes, saben cómo ordenar la llamada para decir, miren, esto es una sola llamada que tuvo tantas apretadas del botón de radio para conversar y tantas no. Entonces el informe está mal hecho de raíz. Habla de una cantidad de llamadas que no es tal, habrán sido 3, 4, 5, pero además hay otra cuestión, que es que permanentemente dan a entender esta sospecha de por qué hablaban tanto si no se sabía que Nisman estaba muerto, que nadie lo sabía que Nisman estaba muerto, se estaba hablando de otra cosa, señores. Por ejemplo, ponen como sospechosas unas conversaciones que había entre el director, que dependía de mí en la Secretaría de Inteligencia, y el jefe del Ejército, César Milani, que luego me eran reportadas a mí. Miren, esto es muy fácil de corroborar. La Secretaría de Inteligencia es la cabeza del Sistema de Inteligencia Nacional. En ese marco, obviamente, se tienen comunicaciones permanentes con las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Pero particularmente, y esto basta con solo googlearlo, en esa semana nos habían robado un misil del Escuadrón de Caballería Blindada de La Plata. Y si uno googlea robo de misil 2015, va a ver las notas del 15 de enero del 2015 del portal Infobae, que por ejemplo dice, desapareció un misil antitanques, etcétera, etcétera, el 16 de enero. Y nosotros, por instrucción del Juzgado Federal de La Plata, estábamos a cargo de esa investigación. O sea, imagínense, en nuestro país había desaparecido un misil con gran poder de destrucción y no se sabía dónde estaba, y la Secretaría de Inteligencia estaba trabajando en la investigación de la búsqueda. Entonces, ese fin de semana tuvimos múltiples comunicaciones con el Ejército, porque estábamos investigando el robo de un misil. Entonces, se manipula, insisto, en una investigación en la que dicen que están investigando, pero no investigan nada. Se manipula un informe sobre llamadas telefónicas que nada dice, exploran un camino que no conduce a ningún resultado. Esa mañana La Nación publicó, porque no se conocía la denuncia de Alberto Nisman, y esa mañana La Nación publicó que quien armó el acuerdo con Irán era un espía. Absolutamente. Espía de la Cámpora. Supongo que alguien ahí, y no ponía el nombre, decía que mantenía en reserva el nombre. Supongo que ustedes, por un tema de contrainteligencia, a ver si tenían un infiltrado o no, por supuesto, hablaron de ese tema. Absolutamente, no solo eso, sino que no recuerdo con exactitud los contenidos de los llamados, pero no tengo ninguna duda que ese domingo al abrir la tapa debo haber hecho llamados varios para averiguar de qué se trataba lo que La Nación decía, obviamente. Recuerdo que el titular de ese día de La Nación era un agente de la Cámpora, fue el vínculo o el enlace con Irán, algo así, un agente de inteligencia de la Cámpora. Inmediatamente te imaginas que eso se investiga de manera urgente dentro del organismo de inteligencia, a tal punto que en esa causa, en la denuncia que hace el fiscal Nisman, allá por, creo que fue el 16, el 14, el 15 de enero, nos preguntaron efectivamente si una persona revistaba en la Secretaría de Inteligencia como agente, e inmediatamente, fruto justamente de las averiguaciones que uno hace hacia adentro del organismo, contestamos que no era así, que no era ni agente orgánico, ni inorgánico, ni nada que ver con la Secretaría de Inteligencia. Muchas veces esa persona era Alan Bogado. Claro, luego resultó ser efectivamente Alan Bogado, esa persona que no había revestido en la Secretaría de Inteligencia, pero además una persona que declaró para un lado y para el otro múltiples veces. Recuerdo que luego en la causa esa, cuando le instruía el juez Bonadío, Alan Bogado declaró en un escrito en su indagatoria como 60 hojas, acusándome también a mí, a la expresidenta, etcétera, y el año pasado, en el 2020, declaró que toda esa declaración la había hecho por presiones de el entonces secretario general de la Presidencia, Fernando de Andrés, y otros personajes del macrismo que le exigían mentir en la causa del memorándum por Irán. Pero además, después quedó claro que Alan Bogado nunca salió siquiera del país, o sea que nunca pudo ser ni nexo ni nada con Irán.
Absolutamente, absolutamente. Pero insisto, esto se trata ni más ni menos que de la peor manipulación judicial con fines políticos, que luego cuando Macri llega al poder la ensaya descarnadamente en todos los frentes. Bueno, creo que la investigación por la muerte del fiscal Nisman fue justamente la piedra fundamental sobre la que se basó. Recordemos que utilizaron la muerte del fiscal durante toda la campaña electoral del año 2015 y luego siguieron con esas prácticas.